Mi nombre es Sebastián Puello Díaz, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la CUM. Mi ficha de caracterización es 55584 para el curso de Estadística Descriptiva. Sé que el trabajo era en grupo, pero pues dicho sea de paso, yo decidí hacerlo solo porque pues por motivos de incompetencia y actitud muy poco proactiva por parte de mi equipo. Entonces yo lo que quiero mostrar en este trabajo básicamente es el por qué escogí el tema que escogí, mostrar un poco el cuerpo de mi trabajo y por último las gráficas con sus respectivas interpretaciones. Por ser yo estudiante de ingeniería industrial, decidí que el fenómeno de estudio sobre el cual pudiésemos aplicar la estadística descriptiva, pues podría ser por el lado de los procesos productivos. Por eso decidí aplicar este estudio sobre una fábrica que produce mercancía por lotes de 100 unidades y la variable que estamos estudiando es el número de piezas defectuosas por lote. En ese sentido, a mí me gustaría mostrar que ese fenómeno es muy fácil de analizar, o por lo menos se presta mucho para hacer un trabajo como este, un análisis como este de estadística descriptiva. Y básicamente la metodología que utilicé fue calcular las medidas de centralidad, medidas de posición y medidas de dispersión para los datos generados, para los datos agrupados y para los datos no agrupados. Decidí generar una base de datos con 500 datos. Como estamos trabajando con lotes de 100 unidades, decidí trabajar con 5 unidades, es decir, 500 unidades, 5 lotes, para, para aplicar este estudio. Entonces no quiero dispersarme en mostrando todos los cálculos que hicimos o que hice, pero quiero mostrar las gráficas, ya que al final, pues estas gráficas contienen toda la información sintetizada y podemos ver gráficamente el comportamiento de este estudio. Además que podemos ver la interpretación. Decidí hacer unas tres gráficas, un histograma, un box plot y un diagrama de barras que nos muestran cosas totalmente diferentes. Quiero decir que cuando se trabaja con datos agrupados y con datos no agrupados y se le aplican estas medidas, las diferencias entre los resultados no son tan grandes. Hay un margen muy pequeño de diferencia. Pero cuando se trabaja con datos no agrupados, las cifras son mucho más exactas, pero en términos académicos siempre es bueno trabajar con datos agrupados. Entonces, básicamente aquí en el histograma nos muestra el número de piezas defectuosas por lote y vemos que la frecuencia más alta está entre 2 y 5. Es decir, hay entre 2 y 5 piezas defectuosas por lote es que se presenta la mayor frecuencia. Y entre 7 y 9 defectos o piezas defectuosas por lote, vemos que tiene una frecuencia mucho más baja. Esto proyecta o refiere que a simple vista hay una distribución asimétrica hacia la derecha, es un sesgo positivo, donde la mayor parte de los lotes presentan entre 2 y 5 defectos y solo unos pocos registran cifras más elevadas. Esto indica que el proceso de producción pues, en general mantiene un nivel bajo de defectos. Básicamente lo que quiero mostrar ahora es el box plot. Este diagrama de cajas y bigotes, bueno, también refleja o nos muestra el número de productos defectuosos por lote y vemos que estos bigotes en este caso van desde 0 hasta 9 con una media de 4. Aquí vemos que hay un puntico en 10. Eso significa que hay valores atípicos, eh, pero generalmente pues el promedio de defectos por lote se mantiene en 4. Haciendo una lectura un poco más precisa, vemos que en los bigotes se extienden desde los valores mínimos hasta los máximos. Esto sugiere que la mayoría de los lotes tienen entre 0 y 9 defectos, con algunos valores más altos que pueden considerarse picos de defectos ocasionales. En general, este boxplot muestra también una distribución ligeramente simétrica hacia la derecha, igual que lo hacía el histograma. Y por último, pasamos a mostrar el diagrama de barras, que a diferencia del histograma nos muestra una distribución un poco más distanciada una de la otra por intervalos entre 0 y 1, 1, 2, 2 y 3, es decir, manteniendo una amplitud de 1, con 10 marcas de clase. Esto nosotros pues ya obviamente lo habíamos calculado antes con la regla de Sturges, aplicando también la fórmula para determinar la amplitud, hallando el rango, etc. Aquí esta gráfica nos está mostrando que, asimismo, entre 2 y 3, entre ese intervalo, es donde se presentan la mayor cantidad de piezas defectuosas. En general, pues entre 2 y 5 piezas defectuosas por lote. Eso es lo normal, digamos. A medida que aumenta el número de defectos, la frecuencia disminuye gradualmente, mostrando que los lotes con más de 7 defectos son menos frecuentes. Exactamente. Esto sugiere que el proceso de producción mantiene en general un nivel de calidad aceptable, con pocos casos extremos o inusuales. Dentro de las conclusiones, bueno, en general se muestra que para este caso que nosotros escogimos, sobre el cual nosotros aplicamos la estadística descriptiva,
nos muestra que el proceso en general tiene una estabilidad. Se presentan números bajos de defectos por lote, lo que refleja un nivel de producción estable y controlado. También una variabilidad controlada, pero presente, porque aunque la dispersión no es alta, sí se detectaron algunos lotes con defectos fuera del rango. Y si hubiera que dar algunas recomendaciones finales, diría que la revisión o el monitoreo continuo de defectos es muy importante para poder visualizar en tiempo real la cantidad de defectos por lote, además de hacerle mantenimiento preventivo, correctivo a las máquinas, etc. Y por último, aplicar una revisión de límites de control que nos ayuden a identificar de forma temprana desviaciones en la calidad de las mercancías producidas por lote.